Ya, jóvenes, vamos a repasar acá. Recuerden que esto será subido al intranet, no hay problema, ¿ya? Vamos a leer rápidamente acá. Un triángulo es congruente con otro si solo si existe una correspondencia. ¿Qué significa la palabra correspondencia? La palabra correspondencia significa una relación entre un lado y el lado opuesto. Eso es lo que significa, ¿ya? No solamente entre los vértices, sino los lados y los ángulos. Es la parte más importante, ¿no? Porque nosotros trabajamos generalmente con el ángulo y el lado opuesto. En cambio, en trigonometría siempre trabajan con un triángulo rectángulo, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿no? Algo así. Ya. ¿Qué más se necesita para que sean congruentes? Ángulos congruentes, o sea, ángulos de la misma medida, ¿ya? Y los lados también, respectivamente. Por ejemplo, acá, miren. En este par de figuras, queremos saber primero si tienen la misma forma, o sea, los mismos ángulos. Entonces vamos a colocar en correspondencia esto. ¿Y en correspondencia qué significa? Significa que a ángulos iguales le corresponden lados iguales. Aquí, por ejemplo, a alfa le corresponde un lado que mide 2 palitos. Y aquí también lo mismo. Por esa razón, estoy colocando los ángulos correspondientes. ¿Cómo se lee entonces esto? Se lee lo siguiente. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. En términos sencillos, es cuando tú superpones una moneda encima de otra. Al superponer hacen una sola figura. ¿Y eso qué significa? Significa que coinciden, por lo tanto son congruentes. Pero en términos geométricos, significa que los tres lados coinciden, son iguales, y los tres ángulos tienen la misma medida. Eso es lo que significa la congruencia. Pero no todo esto se emplea para un ejercicio. Lo que se emplea son los famosos casos o criterios de congruencia. Son condiciones mínimas para que dos triángulos sean congruentes. El primer caso que ustedes conocen, ¿cuál es? LAL. Ahora, existe acá, por ejemplo, el famoso caso LAL. Pero no te está diciendo, por ejemplo, lado, lado, ángulo. Te está diciendo LAL. Ese es el orden de las letras. El ángulo debe estar comprendido entre los lados. Como ustedes ven acá, mira, el alfa está comprendido entre esos dos lados. De igual forma acá. Si eso ocurre, por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es decir que son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué significa? Significa que tienen ángulos iguales y lados iguales. El otro caso es el famoso ALA. A-L-A. El caso ALA es el más popular de todos los casos. Está igual, por ejemplo, como LAL. Pero ninguno como ALA, ¿no? Porque simplemente hay variedad de problemas con ese caso. Este es el caso de ALA. A-L-A. A-L-A. Ese es el orden. O sea, tú le estás viendo el cuadradito frente a teta. No, estás viendo al costado de teta. Tienen que tener el orden si no van a equivocarse. ¿Ya? ALA, el caso más popular. Y se lee triángulo ABC congruente con el DE. Y saben que eso significa que todos los lados y ángulos son iguales. Y este es el caso de triple L, lado, lado, lado. Como tú verás, ya tiene los lados iguales. Entonces, profe, ¿qué necesito calcular? Exactamente, el ángulo. Imagínate tú a 3 palitos o 4 palitos se le ponen 80 grados. Y como este es su congruente, a 3 palitos se le pone 80. De eso se trata. De conocer algunas variables como ángulo, lado, que no puedes conocer directamente, al menos que busques su triángulo congruente. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, con respecto a las aplicaciones, podemos establecer esto. Esto se llama teorema de la bisectriz de un ángulo. O sea, tienen ustedes acá una bisectriz del ángulo A o B. Y este punto equidista de este lado y equidista del otro. ¿Qué significa equidista? Distancias iguales. O sea, la distancia que yo tracé desde, ojo, desde P hasta el lado OA es la misma distancia de P al lado O. Es exactamente la misma.
ustedes tienen que formar dos triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa común. ¿Y qué va a significar eso también? Porque significa que todos sus elementos tienen que ser iguales. Mira, a teta le corresponde A, y a teta le corresponde A. Y si no sale, entonces el cateto adyacente. El cateto que está al costado. Si este es B, entonces yo también cuando es. Se dice que P equidista de los lados. De los lados, no equidista del vértice, no equidista de cualquier punto del lado, sino del lado. Este segmento debe ser perpendicular. ¿Y cómo te das cuenta? Son dos triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa común. En el caso del teorema de la mediatriz, acá dice bien claro que el punto que pertenece a la mediatriz equidista. Equidista significa distancias iguales. ¿Desde dónde, profe? Desde ese punto que tú estás tomando de la mediatriz. El punto equidista de los extremos del segmento. Ustedes ven acá una mediatriz. Mira. Esta recta es mediatriz de AB. ¿Cómo te diste cuenta? Que es una recta perpendicular que pasa por el punto medio. Por lo tanto, esta distancia de aquí debe ser la misma que esta. O sea, de P a A y de P a B son distancias iguales. ¿Cuál es la consecuencia, profe? La consecuencia es que el triángulo se transforma en un triángulo isósceles. ¿Cuál es la conclusión? En toda mediatriz hay dos triángulos rectángulos que tienen un cateto común. ¿Ves? Y las hipotenusas son iguales. Igual distancia, equidista. En el caso del teorema de los puntos medios, mínimo para trabajar con un punto medio, o sea, con este teorema, debes de tener un punto medio. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? He señalado un punto medio. En este caso, voy a poner el puntito, no solamente para marcarlo nada más. Porque es muy importante saber esto. Hay que saber cómo nace la base media. M es punto medio de AB, porque AM con MB son iguales. ¿Cuál es la idea? La idea, muchachos, es trazar desde M un segmentito. No cualquiera. No es cualquier segmento. Porque fuera cualquiera, entonces trazaría cualquier cosa. No. Lo que tú vas a trazar es un segmento que le dicen MM. ¿Y cómo se llama MM? Base media. Acá dice base media. ¿Y qué significa? Que esta base media debe ser la mitad de la base. Y profe, ¿quién es la base? La base es el segmento al cual es paralelo. Y si es paralelo, porque es único, es paralelo, estos angulitos, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. Entonces, si son iguales, por la popular Z o correspondencia, mira lo que sucede acá. Si este ángulo mide alfa y dice que la base media es paralela a la base, estos angulitos, ¿cómo son? Iguales. Esto se va a llamar base media. Pero acá dice, profe, teorema de los puntos medios. Eso significa que, ¿cuál es la consecuencia? Que BM también es igual que M. Ahí está establecido, ¿ves? ¿Viste? Mira, si yo elimino esto, no hay nada. Tienes que trazar un segmentito paralelo a la base, gracias al ángulo alfa, y determinas un segmento que es la mitad de su paralelo. El más grande se llama base y el más chiquito, ¿cómo se llama? Base media. ¿Y cuál es la consecuencia? Que n es punto medio de eso. Por eso que se le llama teorema de los, muy bien, teorema de los puntos medios. Veamos acá la última, y este es el último teorema, que se llama teorema de la menor mediana, ¿ya? De un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el requisito acá? Tener un triángulo rectángulo. Ese es el requisito. Luego trazar una mediana. ¿Cómo se traza una mediana desde el vértice del ángulo recto? Para trazar una mediana, obligatoriamente tienes que trazar el segmento de B hasta el punto medio
de la hipotenusa. Entonces, cuando tú logres hacer eso, se cumple que esa mediana vale lo mismo que los segmentos que se determinan. Lo mismo. ¿Y qué observas ahí? Dos triángulos isósceles. BMC. Mira, AA. ¿Viste? ¿Y cuál es el otro? BMA. Alfa y los otros son. Entonces vamos a colocarlo aquí, ese par de triángulos isósceles. No basta solamente con decirlo, tienes que coordinar bien los lados y los ángulos. Mira, por ejemplo, al lado A, ¿qué ángulo se le opone? Teta, mira, teta, teta, teta. Y este es el lado A, entonces teta tiene que estar. Forma bien tu triángulo isósceles. Teta no puede estar acá porque esto es absurdo, ¿no? Tiene que estar aquí, frente al lado. Y aquí AA significa que este es alfa, el de arriba cuánto va a ser. Conclusión, si quieres trabajar con la mediana relativa a la hipotenusa, que se llama también mediana, ¿no? La menor mediana, tienes que formar dos triángulos isósceles. No queda otra opción. Trazar una mediana significa dividirlo en partes iguales a la hipotenusa. Como consecuencia, este par de triangulitos son, ojo, no son congruentes, sino son isósceles. ¿Ya? Imagínate que esto valga 30. Esto vale 15, 15 y 15. Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, a ver, por acá.